Un saludo queridos colegas, bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT, ya los estaba extrañando y el arte de Avecor me trae nuevamente a traer uno de estos videos que me encanta comentar con ustedes, ¿no? Ya lo van a estar viendo en la portada, pero quería empezar justamente con esta imagen, el arte de Avecor, nuestros candidatos, y haciendo una repasada muy rápida. La señora esta, las que tenía los 1001 títulos, Samuel Doria Medina, el extraterrestre no sé quién sea, algunos dicen que es Jaime Dunn. Me alegro por la postulación de Jaime Dunn. En otra voy a hacer un video al respecto. Seguramente este es Chi, este es otro payaso, este que está con una roca, no sé si parece que fuera Evo Morales u otra persona con el pantalón azul, no sé. María Galindo, el personaje del día del que vamos a hablar hoy, justamente Jorge Tuto Quiroga, este nuevo personaje que está con el casco de guerrero espartano, me parece, con la Biblia. El típico dinosaurio político, ¿no? Que ya está incluso con la cola vendada, genial. El EO, Manfred Reyes Villa. El Frankenstein, que no sé quién es. Y obviamente un ratero, ¿no? Ahí está. Ay, aquí hay un pachamamista, creo, con un ponchito, etc. Me encanta el arte de Avecor. Bueno, quería iniciar justamente con eso y presentarles esta esquelita que nos traía las redes sociales en las últimas horas, sobre todo. Descanse en más. No se murió, pero se enterró políticamente. Tuto Quiroga traicionó a todos con los que trabajo. Elecciones 2025. Imagen poderosa, imagen que vamos a ir desgranando en los próximos minutos. Seguramente tal vez se extienda tal vez hasta una hora, pero vamos a estar acá el tiempo que corresponda. Para quienes vivan debajo de una roca, para quienes no estén al tanto de la movida política, un contexto súper rápido, ¿no? En diciembre se firma un acuerdo patriótico, un acuerdo de un bloque de unidad, que supuestamente es el único bloque, o por lo menos el bloque con las mejores intenciones de enfrentar al MAS en las elecciones de 2025, y cuyo principal objetivo era definir un único candidato por la oposición. Es decir, todo ese sueño húmedo que alguna vez alguien hubiera tenido respecto al frente de oposición que en 2014, en 2009, en 2019, en 2020 se le pedía a los candidatos de que armen un frente único para vencer al MAS y PSP, porque bajo otro escenario, teóricamente, no se puede cumplir y no se puede derrotar a este partido político muy enraizado, y sobre todo a la figura de Evo Morales con la que estaba vinculado. Hoy en 2025 cambió también un poquito esa figura, pero justamente era el bloque de unidad la esperanza de muchos. No voy a decir la esperanza propia porque nunca lo ha sido y se los voy a ir comentando también, pero para muchos ha sido también una esperanza estar esperando justamente a ese candidato único que podía concentrar el voto opositor, o por lo menos gran parte del voto opositor, y hacer frente al movimiento al socialismo, androniquismo, evismo, arcismo, choquehuanquismo y los demás ismos en las elecciones de agosto de 2019, ¿no? Pero por declaraciones como las de Tuto Quiroga, que esto salió el 3 de abril, que fue cuando se destapó la olla de grillos, y yo quería comentarlo al respecto, pero por razones de tiempo ya no pude hacerlo. Tuto Quiroga lanzaba un comunicado de prensa, ¿no? Donde decía: la unidad sin legalidad es poner en riesgo la candidatura de la oposición democrática. No estamos para operaciones políticas, sino para la construcción de las soluciones que necesita la gente. La unidad debe estar a prueba de las trampas del autoritarismo. Ratifico mi compromiso por la más amplia unidad posible para lograr el cambio democrático. La Paz, 3 de abril de 2025. Y en el headline de Twitter, yo le voy a seguir diciendo Twitter, no le voy a decir ex nunca, pero Tuto Quiroga decía: la unidad sin legalidad, un poquito más de lo mismo. Que el mensaje en global iba respecto a que Tuto Quiroga está como que guardando las apariencias para afirmar de que la encuesta, que era el medio por el cual este bloque de unidad, bloque opositor, bloque de amiguetes, lo que ustedes quieran llamarle, pretendía definir a un candidato único por medio de una encuesta. Ya lo hemos discutido y charlado también en otros videos. Pero sucede que el 3 de abril, no sé si Tuto Quiroga se levantó con el pie izquierdo, leyó las encuestas de Marcelo Claure, de la Red 1, etcétera, y vio que estaba un poquito debajo de Samuel Doria Medina, un poquito debajo, ni siquiera un 10 o 5,
casi nada puntos porcentuales, pero está debajo en teoría. Y esto tal vez llamó un poquito la atención diciéndole, si sigo con este camino de las encuestas del bloque de unidad, es claro que tal vez no voy a salir muy favorecido. Entonces es desde ese momento, desde el 3 de abril, que ya Tuto Quiroga ha ido nuevamente en esa línea al mejor estilo de Carlos Mesa, eso hay que reconocérselo, de no decir concretamente las cosas, de no decir si realmente está con el bloque de unidad, si no lo está, y obviamente lo que un servidor consideraba desde un inicio de que va a ir de todas maneras él solo, por su propio camino. Pero quiere hacer aparecer como que es la persona que cumple las leyes, que cumple los acuerdos, porque no nos olvidemos que aquí está la palabra de Tuto Quiroga. Y tampoco no nos olvidemos que lamentablemente a partir de los últimos, ni siquiera voy a decir 20, sino tal vez hasta 25 años, la palabra, y menos en agentes políticos como Tuto Quiroga o el que quieran imaginarse, ha perdido valor. No por no cumplir va a perder su casa, o lo van a llevar a Chonchocoro, o pierda su título profesional, lo que fuera. Es solamente su palabra, y lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente, en esta sociedad boliviana del 2025 la palabra ya tiene poco o nulo valor, y menos de personajes que se inundan en el campo, en el terreno político. Es la triste realidad. Hashtag lamento boliviano, ¿no? Y ¿por qué grabo el día de hoy este video? ¿No? Porque Tuto Quiroga afirmaba de que la unidad sin legalidad, sobre todo esta palabra, ¿no? Legalidad, es poner en riesgo la candidatura de la oposición democrática en base a que sus asesores, no sé si él lo había leído o alguien se lo había comentado o se había soñado tal vez con eso, de que de acuerdo a normativa el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad de poder sancionar a candidatos o sancionar la candidatura o la postulación, mejor propiamente dicho, de aquellos que puedan hacer difundir encuestas públicas a partir de cierta fecha, ¿no? Entonces, algunos decían que no aplicaba, otros que aplicaba, y Tuto Quiroga quería salirse por la tangente diciendo de que con el MAS nunca se sabe, ¿no? El MAS te puede decir un día negro y al día siguiente te puede decir rosado, ¿no? No puedes estar seguro justamente de todos esos elementos. Y precisamente el día de hoy, esto es del medio de RTP Bolivia, bueno, júzguenlo por el medio que fuera. RTP informa: fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional impide al Tribunal Supremo Electoral inhabilitar candidaturas por difusión irregular de encuestas. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, informó que debido a un fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el TCP, el 17 de marzo de 2021, se encuentra imposibilitado de inhabilitar candidaturas que infrinjan las normas relacionadas con la publicación de encuestas durante procesos electorales, ¿no? Durante procesos electorales. Hasta hace una semana es donde el Tribunal Supremo Electoral ya entra en escena y dice, bueno, yo soy el juez y ya estamos en las etapas previas, si quieren llamarlo así, del proceso electoral como tal. Entonces, con este argumento, el argumento que tenía Jorge Tuto Quiroga de acá, de que no podemos seguir el camino de la encuesta para definir el candidato único, así que no sé si estoy con ustedes, no sé si yo me voy a mi propia cueva y ando por mi propio camino, ha destapado nuevamente el cuestionamiento. Tuto Quiroga va a cumplir con su palabra, va a formar todavía parte del bloque de unidad, y tal vez la pregunta más importante aún: ¿a quién realmente puede beneficiar de que ese famoso bloque de unidad se termine descomponiendo y que eso sea vía libre para que el movimiento al socialismo, que supuestamente era el que estaba dividido, sea el que nuevamente se articule y se una en una sola candidatura y que pueda ganar las elecciones de 2025? Es paradójico, como les digo, es decir, en diciembre teníamos un bloque de unidad, lo que ustedes quieran, y desde el 2024 más o menos, 2023 tal vez, supuestamente están peleados arcistas, evistas, choquehuanquistas, androniquistas y demás masistas. Entonces, supuestamente el masismo estaba dividido, fracturado,
Pero es muy probable, y yo se los había repetido muchas veces, no solamente en este, sino en varios otros videos, es muy posible de que el MAS considere de que la única manera en la que pueda subsistir, tanto como ideología, partido político, como movimiento político, como instrumento político por la soberanía de los pueblos, llámenle como quieran llamarle, es a través de un candidato que mejor pueda representar los intereses partidarios o los intereses, si quieren llamarlo, ideológicos de esa corriente, ¿no? Entonces es interesante justamente ver eso, ¿no? Y a partir de esto entra en escena justamente el papel que va a tomar Jorge Tuto Quiroga en las próximas horas, que van a ser decisivas, ojo, porque bajo este argumento, en teoría, no tendría ya ninguna excusa Jorge Tuto Quiroga. Pero navegando por internet el día de hoy me encontraba, por ejemplo, con este mensaje que decía: el tiempo le dio la razón a Tuto, el único que sabe pensar al parecer. Y aquí, por ejemplo, Mauro Landívar publicaba en Facebook: el tiempo le dio la razón a Tuto, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció al respecto a la división que está teniendo el bloque de unidad por la elección del candidato único mediante una encuesta. El vocal Tawichi Tawichi, este hombre es peligroso para la democracia, para lo que ustedes quieran llamarle democracia, es peligroso. Advierte que si se filtra datos de la encuesta interna, es decir, si por alguna razón alguna persona que sea parte o ajena al bloque filtra esa encuesta, los precandidatos quedarían inhabilitados y no podrían ser candidatos. Esa es una lectura que tiene, por ejemplo, Mauro Landívar. Ahora, en los comentarios que le responden, Boris Medina, por ejemplo, le responde: la sentencia constitucional 015/2021, la que hablábamos hace un momento, indicaba de que impide al Tribunal Supremo Electoral la inhabilitación de candidatos, partidos o alianzas políticas por vulnerar las normas relacionadas sobre la difusión de encuestas. Y nuevamente, la encuesta es muy delicada, porque hace una semana lo estábamos viendo en un video que también publiqué, de que se habían filtrado la encuesta del bloque opositor, y en esa encuesta precisamente consideraban a Evo Morales como posible candidato del bloque masista, si quieren llamarlo así. ¿Cuál podría ser la intención real o la motivación real del bloque de unidad entre comillas, de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Amparo Carvajal, Luis Fernando Camacho, tal vez Carlos Mesa, etcétera, de considerar de que Evo Morales es potencialmente un candidato? Y se relaciona con lo que les decía anteriormente. ¿Qué pasa si eso se filtra? Si las preguntas se filtraron, es más probable que los resultados también puedan filtrarse, y también va a depender cómo se filtran esos resultados y quién los filtra. Porque no es lo mismo que te lo dé el vocero oficial, que creo que era Carlos Mesa, el que tenía que encargarse de todo este tema de la encuesta y difundir los resultados, no a detalle tal vez, pero sí la decisión y el veredicto final del bloque de unidad, quién va a ser candidato por el bloque de unidad, obviamente. Eso es diferente si te lo cuenta, por ejemplo, Carlos Mesa con las palabras bonitas que les gusta decir, a que la información se filtre en crudo sin procesar. Entonces, Tuto Quiroga va a jugar un papel muy importante en las próximas horas. Muy probable va a definir si realmente esta esquelita se cumple o no. Y no es lo único que ha terminado pasando en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, esta noticia es del 6 de abril, donde dice: Unidad Nacional ha violado el principio de reserva, dice Tuto sobre la encuesta del bloque opositor. Es decir, Tuto Quiroga ya está, por ejemplo, con los ánimos de ir por su lado. Yo se los garantizo, hoy 8 de abril, que es cuando ustedes van a ver este video, yo siempre lo grabo una noche antes cuando tengo un poquito más de tiempo, pero hoy 8 de abril, yo les aseguro de que Tuto Quiroga va a ir sí o sí. Independientemente del resultado de las encuestas, independientemente de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a ese fallo, etcétera, va a ir. Ya tiene gente que ha comprometido. Y muchas veces, a veces llegamos a pensar de que la palabra del político puede valer menos o más. La mayoría de las veces vale menos, pero es que
esta persona no solamente se está jugando su candidatura, se está jugando personas que ya han ido apoyando en los últimos días, semanas, meses tal vez, con algún pesito extra, con algún tipo de apoyo. A veces ni siquiera tiene que ser económico, sino físico, presencial, de la persona ahí justamente al hacer las caravanas, etcétera. Ya está arrastrando una parte importante de gente y de intereses. Yo me imagino que para Tuto Quiroga no debe ser fácil tener que ser el centro de los ataques, tanto de medios de comunicación, precandidatos, oposición, oficialismo, etcétera. No debe ser fácil. Y no quisiera estar en sus zapatos. Pero conlleva la carga de ser precandidato a las que yo considero las elecciones más importantes de los últimos 25 años. Porque en estas elecciones se puede demostrar, y este es un deseo tal vez personal o no, pero puede terminar pasando, de que el sistema democrático boliviano termine de romperse. Porque hasta ahora, hasta abril de 2025, todo puede pasar hasta agosto, obviamente. Pero hasta abril de 2025 no hay una figura clara de quién pueda ganar las elecciones, porque no nos olvidemos que de acuerdo a la actual constitución política del Estado, tiene que haber un candidato que supere el margen de votación arriba del 40% y que tenga al menos una diferencia de 10 puntos porcentuales más con el segundo en carrera política. Y eso es muy difícil que pase. Es muy probable de que si se elige a un gobernante para agosto de 2025 y se lo llega a posicionar en octubre, el 20 de octubre creo que es la posesión, cómo va a estar compuesta también la Asamblea Legislativa, que al final del día, y es lo que tenemos que entender, si es que nos queremos meter a evaluar todo esto, es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que realmente va a tener el peso definitivo. Porque el presidente puede resultar Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el que tú quieras. Pero es en la Asamblea Legislativa donde realmente se va a poder ver si ese gobierno va a poder aguantar o no. Si es que va a tener músculo político o no. Al menos bajo las reglas y los estándares que tenemos actualmente, producto de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 del MAS y PSP. Entonces, no quiero yo estar en los zapatos de Tuto Quiroga, realmente no quiero estar, porque lo que vaya a decir en las próximas horas va a ser decisivo. Sigamos avanzando con las noticias que puedo ir recolectando para poderlo comentar también con ustedes. Esta noticia salió, por ejemplo, Redacción Digital, 7 de abril del 2025, casi a medianoche justamente del día de ayer, pero del medio Opinión, donde dice: se rompió la oposición, Tuto y Samuel se atacan sin disimulo, hablan de ego y encuesta personal. Los precandidatos del llamado Bloque de Unidad sacaron a flote sus diferencias al punto de criticarse mutuamente. Camacho, preocupado, pidió no dejar la unidad. El lugar de Camacho en este momento debe ser desesperante, porque para quienes hayan seguido el trabajo que yo realizo respecto a la crisis de 2019, que por lo menos llegué hasta el 12 de noviembre, mi deseo es llegar hasta el 23 de noviembre de 2019, pero para quienes hayan visto, no solamente por mi canal, sino por otros medios, sabrán que Camacho nunca estuvo de acuerdo 100% con la figura de Tuto Quiroga ni Samuel Doria Medina. Más con Tuto Quiroga es con el que tuvo prácticamente un poquito más de roces al momento de tratar la sucesión constitucional. Porque Camacho tenía su idea de una junta cívico-militar, mientras que Tuto Quiroga se hizo hacer al democrático, al constitucionalista, al seguidor de las leyes, al niño buenito, etcétera, y decidir una sucesión constitucional ipso facto, lo que ustedes quieran. En esos momentos hubo bastantes roces entre ambos personajes. Y Camacho lo que menos necesita en este momento es de que este bloque de unidad, que puede representar su única alternativa para que pueda salir libre de polvo y paja de lo que haya pasado o no haya pasado en 2019, que eso tendrá que hacerse de acuerdo a estándares que no politicen el asunto más allá de lo que ya está. Camacho está preocupado, obviamente, y yo también lo estaría en su situación.
He confiado también gente de mi partido, de mi estructura política, porque Camacho la tiene en Santa Cruz, y que estos dos no puedan llegar a un común acuerdo. Camacho debe ser el principal de los preocupados también ahí, porque está guardado en Chonchocoro. Lo que vaya a pasar con estos dos sujetos y lo que vaya a pasar en agosto de 2025 también va a influir en su estilo de vida, en su situación jurídica, si quieres llamarlo así. A pesar de que ambos personajes, al postularse a la presidencia y llegase a ser uno de ellos presidente, y al pertenecer al órgano ejecutivo que no tiene tuición directa sobre el órgano judicial, que es al final del día el que le interesa a Camacho para obtener su libertad, es precisamente la influencia que vaya a tener cada uno en el gobierno. El bloque de unidad se resquebrajó. Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, los dos precandidatos probablemente más fuertes del grupo llamado a enfrentar al movimiento al socialismo en las urnas, no pudieron sostener un buen clima interno y terminaron por plantarse frente a frente, desnudando así las dificultades de la oposición para articularse por un mismo fin. Aquellas encuestas que había prometido con entusiasmo el bloque y de las cuales saldría el candidato único se han vuelto el problema central. Tuto y Samuel se han enfrascado en diferencias que involucran en el medio críticas por el ego, afán divisionista y el deseo de realizar supuestas encuestas a título personal. Esos han sido al menos los descargos mediáticos de un lado y otro. Aunque Quiroga insiste en que sigue siendo parte del bloque, los cuestionamientos a las encuestas ya han sido lanzados. Para él, estas han sido impulsadas no por el grupo, sino solamente por el empresario multimillonario. Y yo también puedo entender un poquito la situación de Tuto Quiroga, porque no tiene el mismo músculo político, el mismo músculo económico, mejor dicho, que Samuel Doria Medina. En algunas entrevistas que yo, por ejemplo, vi de Jaime Dunn, él mencionaba, por ejemplo, las 5 P's que debería tener un candidato a la presidencia para siquiera tener la idea de que puede ganar las elecciones de esa carrera electoral, si quieren llamarlo así. Mencionaba, por ejemplo, el partido, la persona, la plata, el pueblo y el programa. Pero básicamente eso también se resume a que la plata, es decir, el financiamiento, el dinero, el billullo, lo que ustedes quieran llamarle, es importante, es fundamental prácticamente también en una campaña política, en una campaña electoral. Y Quiroga obviamente nunca va a tener los recursos que pueda tener Doria Medina, que se puede tirar spots en cada uno de los canales de televisión, te pueda poner pasacalles gigantes, enormes, que pueda pactar entrevistas en los medios de comunicación de más alta viralización, etc. Obviamente Tuto Quiroga se debe sentir incluso un poquito ofuscado por ello, porque Samuel Doria Medina partió con el acelerador desde cero. Y ojo que todavía no estamos en periodo de campaña electoral formal, estamos en la pre-campaña básicamente, pero Samuel Doria Medina ya se ha metido full spots. Tuto Quiroga no se puede dar el mismo lujo, más allá de que él pueda tener su dinerito ahorrado, lo que fuera, y los grupos de poder que tal vez lo puedan llegar a financiar, no se comparan pues al rico Macpato de Bolivia, ¿no? Que es Samuel Doria Medina al final del día. Hace unos días Quiroga se despegó de dichos sondeos, advirtiendo que ser parte de ellos supondría caer en la ilegalidad, lo que estábamos leyendo, pues entendía que ya se habían filtrado todos los datos. Para ello Tuto decidió lanzar serios cuestionamientos a Unidad Nacional en el entorno de Samuel. Se filtró todo, incluyendo los nombres. Esto ya no es privado, es público. Es el proceso más publicitado. Pretender ahora que esté en reserva es caer en lo ridículo. Todos los voceros de Unidad Nacional salieron a explayarse y dicen que ahora va a ser reservado cuando se ha filtrado todo el día. Aquí yo tenía una pregunta muy interesante, porque yo pensaba a priori, y no sé si ustedes también creían en esto, de que dichas encuestas iban a ser de carácter público, porque si son de carácter privado, como ellos llaman, ¿qué transparencia, qué garantía nosotros tenemos de que realmente los candidatos o el candidato que haya salido de este bloque de unidad representa lo que las personas han sido encuestadas en su momento? No tenemos esa garantía precisamente. Entonces, al volverlo esto privado, básicamente es
desconocer también. Por eso tal vez la encuesta, muchos lo han criticado, no era la mejor forma de elegir el bloque de unidad. ¿Era la más rápida? Sí. ¿La más barata? No lo sé. Pero al final del día, si esto iba a ser de carácter privado y no público, como al menos yo creí a priori, tal vez equivocada o erróneamente, cae en saco vacío. Está convencido, se refieren a Tuto Quiroga, de que las encuestas no cumplirán con lo acordado inicialmente por el bloque. Ni siquiera el marco muestral estaba listo hasta el miércoles en la noche. Ese no es el sistema de encuestas fiscalizadas y reservadas que se había acordado. Son las encuestas del señor Samuel Doria Medina, que él corra con la responsabilidad. Y puede ser cierto, ¿no? Esto tal vez, jugando a abogado del diablo, puede ser que Tuto Quiroga tenga razón. Y que al final del día, Samuel Doria Medina, que ya está corriendo, ya está en segunda o hasta en tercera marcha. Tuto Quiroga como que recién está un poquito reaccionando, etcétera. Además, por los recursos que llega a tener, no puede competir con un Samuel Doria Medina que te mete nitro y despega. Y tiene los recursos para hacerlo. Y obviamente el camino fácil es decir que él corre con la responsabilidad. Por desesperadito, básicamente. Doria Medina también marcó su postura. No solo reafirmó la realización de las encuestas programadas para este fin de semana, sino que apuntó contra Tuto y dijo que su ego perjudica a la oposición. No es la primera vez que Tuto es divisionista y que por su ego perjudica a la oposición. Tuto no quiere la unidad, sino es una unidad que lo apoya a él. Las encuestas siguen y pronto habrá un candidato unitario. Enterado de las fricciones que emergen, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, llamó a fortalecer la unidad. A pesar de cualquier inconveniente, el bloque de unidad debe seguir adelante, cumpliendo los pasos y los acuerdos a los que nos comprometimos. Eso se lo debemos al pueblo que hoy necesita y quiere un cambio. Pido al pueblo boliviano que no haya desánimo, que fortalezcamos al bloque de unidad, escribió en redes sociales. Entonces, Camacho preocupado obviamente porque ha puesto también gente y seguramente tal vez plata en esto. Doria Medina debe ser, y yo he visto también entrevistas y notas que le han hecho a Doria Medina, está súper molesto, no puede ocultar esa, no sé si frustración, esa rabia que tiene contra Tuto Quiroga, porque también hay que reconocérselo, Samuel Doria Medina se agarró el pie para no meterle más acelerador, porque quería tal vez esperar las encuestas, quería creer de que realmente podía haber algo más, ingenuamente tal vez o no, pero quería ir tal vez por el camino light por lo menos. Y enterarse que Tuto Quiroga no le va a interesar las encuestas y que seguramente va a ir también por su lado, pues bueno, Doria Medina dice, ¿para qué me hacen firmar ese acuerdo en diciembre si cada quien iba a ir por su lado? Yo ya le hubiera metido extra nitro. Le hubiera gastado más de 20 veces la publicidad que ya ha gastado en medios tradicionales. Doria Medina está súper molesto. Con suerte yo creo que se puede ver cara a cara con Tuto Quiroga. Y había justamente una escena, creo que era en el medio de Red 1 o Bolivisión, uno de esos dos, donde acuden al mismo set para tener entrevistas, pero por separado, y con suerte y se dan la mano y ya está, ¿no? Es como que me perjudicaste. Y hoy, por ejemplo, estaba escuchando En la Mira con Cecilia Bellido, que es un programa que está en YouTube justamente. Se los recomiendo también si quieren checarlo un poquito para conocer un poquito más de cerca a los candidatos. La forma de entrevista de Cecilia Bellido me parece un parecido muy, llamémosle cuestionable tal vez al de Jimena Antelo, pero bueno, lo que importa acá es lo que los candidatos pueden decir durante una hora de entrevista, entre comillas, ¿no? Y aquí me llamaba la atención, por ejemplo, lo que Doria Medina sacaba a luz. Y yo pienso que los asesores de Doria Medina, cuando ven esas entrevistas o lo que fuera, se deben querer morder la lengua de Doria Medina para que no siga diciendo algunas cosas. Esta fue una de las cucharaditas que dijo Doria Medina respecto a Tuto Quiroga. Escuchemos un ratico. Democracia. ¿Hay algo que lo une con Tuto Quiroga?
Hay una historia que pocos conocen. Tuto era mi viceministro. Cuando yo fui ministro, él era mi viceministro y trabajó conmigo. ¿Era su viceministro? Sí. ¿De qué? De inversión pública. O sea, usted era su jefe. Yo era el ministro y él era el viceministro de ¿Y cómo inversión trabajar? pública. Bien, trabajamos bien. ¿Por qué la gente no sabe eso? No sé, pero así fue en el gobierno del Acuerdo Patriótico, Cuando Jaime era... cuando Jaime Paz era presidente. Pero él llegó a ser presidente después, ¿no? Sí, cuando el general ¿Y cómo Balcer calificaría ese año poquito de gestión que tuvo Tuto? Bueno, Tuto tuvo que hacerse cargo. No quiero dar calificaciones sobre su trabajo, pero yo creo que la gente sabe cómo fueron esos años. Un peso de carisma para Doria Medina, ¿no? Con la carita que se caracteriza. Yo no sabía esto, señores. Y seguramente debe haber mucho más. Algunos incluso pueden dar fe de lo que está diciendo el querido Doria Medina. Pero noten, por ejemplo, el tono de voz, la expresión, el lenguaje corporal, etcétera, cuando se refiere a Tuto Quiroga. Si tú vas a firmar, o bueno, si tú estás de acuerdo con una persona de llevar a cabo una empresa entendido en el sentido de un objetivo en común, no necesariamente un negocio. Empresa también se le puede considerar, por ejemplo, un objetivo en común, no sé, escalar una montaña, lo que tú quieras. No lo vas a hacer con cualquiera, obviamente. Debes tener mínimo un grado de afinidad, creo yo, o por lo menos un grado de confianza. Esa es la palabra, confianza y reciprocidad hacia la otra persona. Y notemos, por ejemplo, cómo se refiere Doria Medina a Tuto Quiroga, y Tuto Quiroga también cómo se refiere a Doria Medina. Son como personas que no se conocieran de nada. Y ahora vamos a ver que no es que no se conozcan de nada, sino que han estado prácticamente unidos hasta al nacer incluso. Pero vayamos avanzando, por ejemplo, en esto. Esta es la nota de Al Día, donde dice: Tuto Quiroga envió una carta al Tribunal Supremo Electoral. Esto es de ayer, fresquito, del lunes 7 de abril. Escuchemos rapidito, un minutito. Pero a ver, vamos a ver un poco más a detalle lo que decías, Van, esta carta que Jorge Tuto Quiroga ha enviado al Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, lo que él ha señalado, el precandidato, porque recordemos que todavía no hay ningún candidato habilitado, todos son precandidatos. Y además, miembro del bloque de unidad, Tuto Quiroga envió esta carta al Tribunal Supremo Electoral. La misiva fue dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, donde Tuto Quiroga expuso de manera formal su disconformidad respecto a las encuestas de opinión electoral anunciadas por Samuel Doria Medina. Uno de los miembros del bloque quien financia dicha encuesta, así se refiere a Samuel Doria Medina. En su carta, Quiroga explicó que no fue parte de la contratación de las empresas encargadas de realizar las entrevistas ni de la supervisión del proceso de levantamiento de datos. Además, indica y hace referencia a que no firmó ni aprobó estas encuestas. Ahora, los seguidores de Tuto y de Doria Medina se acusan, ¿no? Se acusan, ellos señalan de que hay quienes no están de acuerdo con que Jorge Tuto Quiroga haya desistido de estas encuestas, que debería cumplir su palabra. Pero los seguidores de Jorge Tuto Quiroga también señalan de que estas encuestas no eran formales o no son formales, y por otro lado que, bueno, no van a reconocer los resultados. Terrible, señoras y señores, ¿no? El ambiente se va poniendo muy tenso. Como les había dicho a un inicio del video, el supuesto bloque de unidad no duró ni 2 meses ni 3 meses, se desparramó, y supuestamente la pelea interna del MAS y PSP, evistas, arcistas, etcétera, parece que va a llegar a buen puerto para ellos, y lo vamos a ver al final del video. Ya nos vamos acercando. Esta, por ejemplo, una entrevista que recomiendo ver, que realizó la Red 1 de Bolivia con el precandidato Tuto Quiroga. Es un poquito más larga, son 12 minutos de video, pero hablan también de cuál es el lenguaje que maneja Tuto Quiroga al referirse a este bloque de unidad, al referirse también a cuáles son los intereses que van detrás de él y qué opciones va a tomar seguramente en los próximos días. Y como les digo, hoy, martes 8 de abril, es el día decisivo para Tuto Quiroga. Es el día decisivo y el que va a marcar también la pauta de lo que llegamos
8 de abril hasta la presentación de los candidatos, que creo que es el 17, queda casi nada. Y esta notita, por ejemplo, también voceros de Doria Medina y Tuto Quiroga cruzan acusaciones ante posible fractura en la oposición. Igual, un minutito y veamos. Como le decíamos, voceros de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga inician una guerra mediática que busca deslindar responsabilidades ante una eventual división del bloque de oposición. Oposición virtualmente dividida tras el desarrollo de las encuestas. Desde Unidad Nacional de Samuel Doria Medina piden reflexionar a Tuto Quiroga ante una eventual división de la oposición. La población tiene que entender que 5 de los 6 miembros del bloque de unidad van a seguir adelante. Pedimos nuevamente reflexión al señor Jorge Quiroga en su modo y su accionar ante la población y de cara a la población. Por su parte, el vocero de Tuto Quiroga, Peter Maldonado, señala que no podían incurrir en una ilegalidad y da por hecho que estas encuestas que se realizan por parte de la oposición no serán válidas ni reconocidas por este bloque político. No, es que no tiene validez porque no está registrada ante el Tribunal Supremo Electoral. El camino para elegir al candidato de unidad, del bloque de unidad, es cumplir la ley. Para cumplir la ley, ¿qué tenemos que hacer? Registrar las 3 empresas encuestadoras ante el Tribunal Supremo Electoral. Ambas posiciones están sumamente conflictuadas. No sé qué vaya a pasar por eso en las próximas horas. Al final del día, Tuto Quiroga va a tener la última palabra. Y eso va a derivar si realmente eso va a favorecer al MAS o no. Y ya para ir cerrando, por ejemplo, el video que se ha debido hacer un poquito más largo, quiero compartir también con ustedes esto. Te quiero mucho, Wikipedia. Te quiero mucho. A veces incluso más que a ChatGPT, pero te quiero mucho, Wikipedia. Porque Wikipedia siempre te refresca un poquito de la memoria, ¿no? Hay veces que tiene datos cerrados, etcétera, pero la mayoría de las veces no equivoca y no consumimos tanta agua como consume ChatGPT por una imagen de Estudio Ghibli, estilo Estudio Ghibli. Pero bueno, elecciones generales del 2005. Presidente y vicepresidente de la República, 27 escaños del Senado, etcétera, la anterior República, con la anterior Constitución Política del Estado, etcétera, supuesta guerra del gas, supuesta agenda de octubre, supuesta renuncia de Carlos Mesa por el valor democrático, lo que ustedes quieran. Y esto se da el 18 de diciembre de 2005 y se elige la posesión el 22 de enero del 2006. Algún día vamos a hablar del por qué esa fecha, que es muy mítica para el movimiento socialismo y sobre todo para Evo Morales. La población en ese momento éramos 8 millones, casi 9 millones de personas, personas que estaban habilitadas, registradas para votar, 3 millones, muy poquito, la verdad, me parece muy poquito, y los votantes fueron 3 millones. La participación fue del 84%. Y los votos válidos fueron 2 millones, votos en blanco y votos nulos. ¿Qué pasó mágicamente? Año 2005, pues bueno, tienes a este querido caballero del Chapare, Evo Morales, que se hizo con la victoria con el 53.72% de los votos, obtuvo 72 senadores, diputados, y senadores obtenidos 12 también en su momento, ¿no? Había tenido un crecimiento respecto a la gestión anterior. Y esta fue, por ejemplo, la primera elección donde se enfrentaron Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Tuto Quiroga, que ya había sido presidente en 2001 y más o menos formaba parte de esa coalición que había formado precisamente la rosca de partidos que siempre se le había conocido a partir del 82 hasta el 2003. Jorge Tuto Quiroga con el partido de ADN y obviamente la Alianza Poder Democrático Social llega a obtener apenas un 28.62%, ¿no? Esa primera elección donde se enfrentó contra Evo Morales, pero también se enfrentaba contra un Samuel Doria Medina que era nuevito en ese tiempo, era todavía nuevito y fue una catástrofe para Doria Medina. No perdió la sigla política, pero no obtuvo mucho, no obtuvo apenas un senador y 8 diputados.
pero obtuvo, por ejemplo, un margen más o menos interesante. No era nuevito en el sentido de no haber trabajado en el Estado, ¿no? Sino que también era nuevito en el sentido de presentarse como figura presidenciable. Ya había trabajado en el gobierno del movimiento de izquierda revolucionaria en el MIR en el 93 y había hecho algunas otras cositas en el pasado. O sea, era una persona todavía medianamente fresca, más o menos, llamémosle así. Medianamente fresca. Y Michangi Nagatani del MNR, ¿no? Que salvó la sigla política y obtuvo un 6%, obtuvo un senador y 7 diputados. Bueno, ¿no? para haber hecho revivir al MNR desde el chistecito de la mal llamada guerra del gas, ¿no? Y así se configuraba el mapa, así se configuraba también el mapa distribución de escaños en el Senado, la Cámara de Diputados, como cuando éramos república supuestamente, y bueno, pues esa fue la primera elección. Viajemos en el tiempo a 2009. ¿Qué es lo que pasa en 2009? La población más o menos crece, hay más habilitados registrados, ojito. Ya votan 4 millones, ya no solamente 3. Y nuevamente Evo Morales esta vez obtiene el 64% de los votos. Aquí, por ejemplo, deja de participar Tuto Quiroga, dice, bueno, ni modo. Vuelve a participar Manfred Reyes Villa, que se había perdido en las elecciones de 2005. Las últimas elecciones en las que había participado era en las de 2002, pero en las de 2014, creo que es, no, 2009, vuelve justamente Manfred Reyes Villa con su partido clásico de toda la vida, ¿no? Nueva Fuerza Republicana. Y aquí, por ejemplo, obtiene un 26%. Samuel Doria Medina de 2005, que tenía un 7.79%, cae un porcentaje interesante. Aumenta en votos, sí, porque la población también ha crecido, pero pierde en porcentaje y estuvo a punto de perder la sigla política también, ¿no? Y aquí es René Joaquino del partido Alianza Social Patriótica, Super X, pero eso fue, por ejemplo, la plantilla que se presentó en 2009, ¿no? Justamente, ¿no? El segundo mandato de Evo Morales, supuestamente el primero, ¿no? Y aquí nuevamente obtiene todo el Senado, obtiene mayoría en diputados, entonces tiene para hacer y deshacer. Es desde la gestión de 2009, desde donde se empieza a ir todo al bombo, ¿no? Viajemos en el tiempo, 2014, ¿quiénes se enfrentan? Evo Morales, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Nuevamente, es decir, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que no es la primera ni va a ser la última vez que Samuel y Tuto se enfrenten en elecciones. Hace 20 años que van peleando el puesto por diferentes facciones. Aquí el MAS y PCP pierde, por ejemplo, un senador, crece un poquito en votos, pero eso les representa que va bajando un poquito, ¿no? La popularidad. 2014, que supuestamente era la última gestión que Evo Morales podía presentarse. Samuel Doria Medina aquí tiene un repunte muy interesante, ¿no? Y llega a obtener, por ejemplo, un 24%, que fue uno de los porcentajes más altos que alcanzó en su momento, lo que le garantizó, por ejemplo, tener 32 diputados y 9 senadores, una cifra nada despreciable. Y Jorge Tuto Quiroga, que vuelve a aparecer, miren, se turnan. En la única que realmente compitieron 1 a 1 fue también en la de 2005. Veámosla acá. En la de 2005 participaron 1 contra 1. En la de 2009 solamente participó Doria Medina. En la de 2014 participaron ambos. Y en la de 2019, que fue totalmente un caos, no se presenta ninguno. Y es por eso que justamente Carlos Mesa es como que el elegido para representar el voto útil, Chi Hyun-chun que aparece y Óscar Ortiz por el Movimiento Demócrata Social, que es el partido de Rubén Costas en Santa Cruz, ¿no? El mayor perdedor de las elecciones de 2019, ¿no? Y bueno, se configura, por ejemplo, este escenario donde a mí sí me hubiera interesado ver cómo hubiera sido los debates, si es que todavía hubieran existido, ya no los existen, en la Cámara de Diputados, ¿no? Y la distribución del Senado también medianamente interesante. Pero bueno, termina pasando lo que ustedes ya saben. Y en 2020, esto es interesante también,
Luis Fernando Camacho crece con un 14% muy interesante. Carlos Mesa ya se va a pique y Luis Arce Catacora ya se queda con el 55%. Pero lo que les quiero mencionar nuevamente es que en el 2014 ya se enfrentaron en su momento. Es decir, pareciera, y esto sí que es cíclico, pareciera que cada 10 años vuelven a enfrentarse Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Una vez sí, otra vez no. Otra vez sí, otra vez no. Esta no cuenta porque teóricamente fue desestimada por el tema de fraude. Esta no. ¿Y qué crees que va a pasar en 2025? Ahora, ¿por qué yo había titulado justamente el tema de que Tuto Quiroga puede llegar a ser funcional al masismo? Porque precisamente en las últimas horas también, no en las últimas horas, en los últimos días también, Andrónico se aleja del levismo y se impulsa en una nueva izquierda, supuestamente, ¿no? Pero lo que tenemos que entender también de Andrónico Rodríguez es que es la mejor oportunidad para todo aquello que representa la izquierda, Movimiento del Socialismo, Evo Morales, Luis Arce, etc. Choquehuanca, obviamente. Representa la mejor oportunidad que pueden tener de que no vayan a ser perseguidos después de octubre de 2025. Andrónico representa eso. Y cuidadosamente Evo Morales también no se ha referido todavía a Andrónico Rodríguez más que aplaudir cuando le dijeron de que no estaba prohibido de ser candidato. Más allá de ello, que el pobre hombre no puede controlar, sus asesores de Evo Morales le están agarrando con camisa de fuerza, esas de los loquitos obviamente. Le han debido poner un bozal tal vez, o tal vez estas cintas que les ponen a las personas que las secuestran diciendo Evo Morales, o a la persona que escribe en su Twitter, Evo Morales, no le respondas, porque el momento que tú le respondas a Andrónico Rodríguez puedes cavar tu propia tumba. Andrónico Rodríguez es lo mejorcito que tiene tanto el evismo, el arcismo, el choquehuanquismo, etc. Y si se juegan esta ficha y hacen lo justo y necesario para destruir su carrera política antes de haberse iniciado el pitazo oficial, pues bueno, el MAS la tiene todavía un poquito más difícil. No creo que el MAS desaparezca, no lo creo. Dudo mucho que en las elecciones de agosto de 2025 el MAS llegue a obtener un 5 o 4%. Eso llegaría a pasar con Luis Arce. Por eso Luis Arce también, y el supuesto ala arcista del MAS, está viendo muy de cerca cómo puede manejar Andrónico Rodríguez la campaña electoral para ambos intereses, ¿no? Que es el arcismo y el evismo, básicamente, ¿no? Porque el arcismo no representa a Arce como persona, sino también la prebenda, los empleados, el sector ejecutivo, el órgano ejecutivo, mejor propiamente dicho, y las pegas que hay ahí, obviamente. Entonces, lo que vaya a hacer Tuto Quiroga respecto a si permanece en el bloque o no, va a influir directamente en que este personaje pueda capitalizar todo ello. ¿Y por qué creo que Evo Morales no quiere referirse al respecto? Porque bueno, querido Evo Morales ya tiene una marcha pacífica, entre comillas, que va a encabezar el 16 de mayo para registrar su candidatura. Entonces Evo Morales se va a guardar la fichita diciendo: necesito tenerlo a Andrónico Rodríguez todavía ilusionado con el sueño de querer ser candidato a presidente, etcétera, porque en caso que el Tribunal Supremo Electoral le niegue la candidatura a Evo Morales, es muy probable de que al final del día Evo Morales no tenga más que hacer que afianzarse con Andrónico Rodríguez, que es el único, o por lo menos de los pocos, que ha podido ir forjando alguito de personalidad o alguito de relevancia como político del ala, de la corriente izquierdista, socialista, como ustedes quieran llamarla. Entonces Evo Morales también se la va a jugar porque al final del día Andrónico
tiene ese potencial que Evo Morales ha ido perdiendo en el paso del tiempo. Pero lo que Evo Morales sigue todavía teniendo es ese poder de movilizar gente y bueno, pues tener gente que quiera hacer tal vez hasta su escudo humano cuando las cosas se salgan de control. Muy bien, estimados colegas, hasta ahí queríamos comentar, o bueno, quería comentar respecto a lo que está pasando. Quería comentarlo en los anteriores días, voy a estar un poquito más activa, un poquito más activo justamente en los últimos. Y como siempre les tengo el bonus track para aquellos que se quedan hasta el final del video. Ella ha solicitado, por ejemplo, la bibliografía necesaria que voy a necesitar para cubrir a partir del 13 de noviembre de 2019. Porque para quienes quieran saber cómo he documentado también gran parte de mi trabajo y ha sido parte fundamental de tener esa estructura cronológica de los hechos suscitados desde el 20 de octubre hasta el 12 de noviembre, que es la ascensión del gobierno de Yanine Áñez, lo he hecho basado, por ejemplo, en el libro de Brockman. Y a medida que yo leía el libro de Brockman, iba también tomando referencias, fuentes, algunas entrevistas o declaraciones que pude obtener de algún otro medio e ir armando también ese rompecabezas. Pero la base principal, y eso tengo que reconocerlo también, fue el libro de Robert Brockman, ¿no? Que son 21 días de resistencia, si mal no recuerdo. Lo tengo con tapadura creo que tengo. Me lo compré en su momento, ¿no? Pero esa, por ejemplo, fue la base. Entonces, a partir de ahora yo necesito armar otra base a partir de lo que pasó después del 12 de noviembre, que ya no lo cubre Robert Brockman, lo deben cubrir otras personas. Por ejemplo, el libro de Ricker, que es el noviembrismo, algunos otros artículos que se hubieran publicado por esos días. Y por lo menos quería empezar con este texto que yo tenía en su momento, ¿no? Que es Crisis Política en Bolivia, 2019-2020, donde hay muchos autores, entre ellos, por ejemplo, destacar a una de mis favoritas, que es María Teresa Segada. Por ejemplo, también está el tema de Roger Cortés, Fernando Prado, pero habían algunos nombrecitos que cuando yo me compré este texto, deben ser ya 1 o 2 años tal vez, creo que son 2 años, veía nombrecitos que me incomodaban, y el simple hecho de leer sus nombres en la portada y tener criterios respecto a su pensamiento, ideología política, etcétera, me negaba a leer dichos artículos, porque al final del día esto no es más que un libro de una colección de artículos, cada uno desde un enfoque diferente. Y por ejemplo están los artículos de María Galindo, está por ejemplo los artículos de Fernando Mayorga, que para quienes no conozcan su trayectoria también es una persona que normalmente ha sido, desde mi perspectiva, ojo, muy condescendiente con el gobierno del MAS y PSP, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos que por ejemplo titulan, por ejemplo Luis Tapia titula su artículo acá como Derrocamiento Popular de la Tiranía Gamonal, y por ejemplo Fernando Mayorga tiene este tipo de títulos, que es Disputa por el sentido de la democracia y el papel del discurso religioso en el golpe de Estado de 2019. Para Fernando Mayorga tiene la corriente de que lo que pasó en octubre, noviembre de 2019 fue un golpe de Estado. Y realmente tratar de entrar en la mente, en la manera de pensar que tienen estos personajes que obviamente van a alegar justamente por la figura de golpe de Estado, te permite ver el otro lado de la moneda, que a veces no te gusta verla, porque puede que no te guste el escudo, no te guste el denominativo de la moneda, pero al final del día, si quieres tener la moneda, vas a tener que verla de ambos lados. Y ese es el trabajo que yo quiero realizar para empezar justamente con lo que yo había prometido hacerlo hace 2 semanas básicamente, y no pude hacerlo, que es los 2 primeros días del gobierno de Yanine Áñez hasta la firma del decreto supremo 4078 y hasta antes de lo que pasó en Sacaba ese trágico 15 de noviembre. Digo trágico porque más allá de las muertes también, que son relevantes de cubrir y al final del día son vidas humanas, independientemente de quién sea, abrió el paraguas para que la figura de golpe de Estado también tenga más visibilidad incluso a nivel internacional, y fue también uno de los cuestionamientos que se le hace a Yanine Áñez durante el ejercicio de su poder, ¿no? Entonces quería indicarles que mi persona ya está haciendo la tarea. Espero terminar de leer estos textos que son
medianamente ligeritos, por lo menos yo creo que unos 2 o 3 días en el mejor de los casos. Siempre me gusta darme ese tiempo para la lectura cuando quiero ir a hacerlo, y además de tomar apuntes, que es lo que yo hago. No solamente lo leo, tengo que tener los apuntes y al final obviamente armar el rompecabezas. Esto va acá, saco esto, reemplazo esto, etc. Entonces ya estoy haciendo mi tarea, colegas. Espero tener el video. Me encantaría tener el video para la segunda semana de abril. No, ya estamos en la segunda semana. Tal vez para mayo. Tal vez para la primera semana de mayo, Día del Trabajador. No lo sé, pero entonces quería comentarles que mi persona ya está haciendo esa tarea y seguramente les voy a ir publicando novedades. Y este ha sido el video del día de hoy, colegas. Estoy un poquito cansado ya había sido tarde. Esto, como les digo, se los voy a publicar en la página y espero que sea de su interés. Sus comentarios, sus reacciones sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias y hasta un próximo video acá en el Colega SAT.